Somos el equipo 6 y nos tocó exponer sobre los resultados de la práctica de cristal y energía libre de Gibbs. Nuestro equipo está conformado por su servidora Alanis Carmona Nadia, Bautista Vilés Vanessa, Cordero González Lucía. Para entender cómo obtuvimos este resultado, primero tenemos que tener conocimientos teóricos y lo volvemos a recapitular en esta exposición. La energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es la espontaneidad de una reacción química. Esta se calcula a través de la siguiente fórmula. Delta de G es igual a delta de H menos temperatura por delta de S, donde delta de H indica la entalpía. Y recordemos que la entalpía es la cantidad de calor absorbido o liberado del sistema. Cuando se absorbe el calor, significa que es una reacción endotérmica y cuando se libera el calor es una reacción exotérmica. Y igual recordemos el concepto de espontaneidad, que es una propiedad de un proceso de ocurrir naturalmente sin necesidad de una energía de aporte. También recordemos lo básico, la ley de los signos. La ley de los signos, mientras delta de H es negativa y delta de S es positiva, delta de G va a ser negativa. Delta de H es positiva y delta de S es negativa, delta de G va a ser positiva. Y cuando los dos delta de H, perdón, y delta de S son negativas, nos dará un resultado negativo solamente si la temperatura disminuye. Y cuando los dos son positivos, nos dará un negativo si la temperatura aumenta. Y con este tipo de retroalimentación pequeña, recordemos nuestro objetivo. Observar y entender la relación entre la energía libre de Gibbs y el proceso de cristalización de sulfato de cobre y cloruro de sodio. En los resultados después de 2 semanas de que se hayan formado los cristales de sal y de sulfato de cobre, los de sal eran pequeños y transparentes, algunos con forma de cubo, mientras que los de sulfato de cobre tenían un color azul intenso y formas más definidas. Ambos se observaron a través del microscopio. En el peso y las medidas que sacamos, en el caso del cristal de sal, tuvo un largo de 3,5 centímetros, un ancho de 4 centímetros, un grosor de 0,5 centímetros y un peso de 4,275 gramos. En el cristal de sulfato de cobre tuvo un largo de 3,3 centímetros, un ancho de 2,3 centímetros y un grosor de 2,7 centímetros. En el peso tuvo un total de 6,449 gramos. Las siguientes imágenes que se muestran son del cristal de sulfato de cobre. En la primera se puede mostrar cómo se ve el cristal la vez que lo sacamos. En la que sigue se puede mostrar cómo se veía ya observándolo a través del microscopio. Y las otras son en el momento en el que lo estábamos midiendo. Este es el cristal de sal. Acá se puede observar cómo se veía cuando se sacó. Le crecieron unos pequeños cristales. No se notó tanto como en el caso del sulfato de cobre. Lo medimos, lo pesamos y lo miramos a través del microscopio. También miramos residuos que quedaron en la parte de hasta abajo del frasco y se veían así a través del microscopio. Bien, una vez que hemos recapitulado todos estos temas y viendo los resultados, vamos a responder la pregunta que nos concierne, que es de las más importantes, y esta dice así: ¿qué relación existe entre la formación de cristales y la energía libre de Gibbs? Bueno, para ello es importante que, como dijo mi compañera Nadia, recordemos principalmente las leyes de los signos y también a esto recordar lo que viene siendo la fórmula para la energía libre de Gibbs, porque a partir de esto vamos a descubrir cómo es que tienen una relación, ¿no? Bueno, comenzamos con el hecho de que, por ejemplo, sabemos que la espontaneidad se logra cuando tenemos una entalpía negativa, porque hay liberación de energía, es favorable, y cuando la entropía es positiva, porque claramente esto indica un desorden. Entonces, pues básicamente esta reacción es muy favorable a la espontaneidad. Pero, ¿qué pasa si tenemos casos donde tanto la entalpía como la entropía tienen los mismos signos? Bueno,
Sí pueden ser espontáneas, como lo veíamos en clase, pero esto solamente se va a lograr con la temperatura, es decir, está condicionada la temperatura. Entonces, básicamente, con esto podemos darnos una idea. ¿Qué sucedió con nuestro experimento? Bueno, los cristales se encontraban en un estado líquido y bueno, básicamente cuando se encuentran en ese estado, las partículas tienden a estar moviéndose en este desorden, en este caos y pues todo está muy, pues de esta forma, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, lo que sucede después es que va a haber una disminución de la temperatura, se va a empezar a enfriar nuestro sistema y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que nuestras partículas lentamente van a dejar de moverse para poder estar unidas unas con otras, vibrando, y entonces así se va a empezar a formar un sólido, en este caso un sólido cristalino. Y bueno, ¿qué sucedió entonces? Que la temperatura disminuyó. Así entonces la cristalización se volvió espontánea porque entonces tanto la entalpía como la entropía son negativas. La entalpía se podría entonces mencionar o recalcar como se podría dar a notar, perdón, como una reacción exotérmica porque como ya lo decía, se enfrió el sistema y por lo tanto la energía se liberó, ¿no? Digamos, el sistema la liberó. Bueno, en estas condiciones, entonces, el término de menos temperatura por la delta de la entropía disminuye y esto entonces permite que delta de G sea negativo. Ahora, por ello, al enfriar las disoluciones, el sistema entonces liberó energía, se favoreció la formación del cristal y pues bueno, como ya decía, las partículas se ordenaron para así formar una estructura sólida más estable. Y básicamente esta es la relación que existe. Con esto pues se puede decir en general o en conjunto que la cristalización es un proceso o se trata de un proceso espontáneo. Y bueno, la pregunta número 2 decía, ¿qué aplicación tiene la formación de cristales de sulfato de cobre? Y se puede encontrar que principalmente es muy eficaz en la agricultura, ya que sirve como un fungicida, un herbicida, y cuando se trata, por ejemplo, de tratamiento de agua, sirve muy bien para controlar las algas. También se encontró que es un antídoto para la intoxicación de fósforo, así como un antifúngico. Y ya, gracias.